buenos días, colegas. Un placer estar aquí hoy con ustedes en este webinar que espero aprendan mucho y disfruten. Voy a apagar la cámara para proceder a presentar. Ok. He titulado este webinar Desarrollo de rúbricas para evaluar la labor del estudiante. Ejemplos y contraejemplos. Voy a trabajar también. Los contraejemplos son aquellos modelos de redacción de rúbrica, ¿verdad?, que no cumplen con los parámetros adecuados y que muchas personas pues a veces atienden en sus rúbricas. Vamos a explicar los conceptos de medición y evaluación porque la rúbrica es un instrumento de medición, así que debe cumplir con unos elementos psicométricos. Vamos a diferenciar entre rúbricas analíticas y holísticas, definir los conceptos de validez y confiabilidad de un instrumento, cómo formular criterios e indicadores de desempeño para distintos niveles de ejecución en una rúbrica, y vamos a ver cómo desarrollar criterios e indicadores para una rúbrica específicamente sobre escritura y pensamiento crítico. Cómo un docente o una persona que quiera desarrollar una rúbrica procede para elaborar la misma. El marco de referencia para esta presentación está apoyado en revisión de literatura sobre el desarrollo de rúbricas y teoría psicométrica sobre la construcción de instrumentos. Contextualizamos este webinar dentro de lo que se entiende por aprendizaje. Una definición bastante general sobre el aprendizaje es aquel proceso donde se interioriza un conocimiento en un conjunto de experiencias que todos tenemos y algunos conocimientos también propios nuestros, y se dice que se aprende cuando se es capaz de aplicarlo en un contexto determinado. Quiere decir que en términos de la docencia y del proceso de enseñanza y aprendizaje, una de las razones por las cuales nosotros desarrollamos rúbricas es para, en cierta medida, medir ese conocimiento y ese conjunto de experiencias de los estudiantes. Y lo hacemos dentro de un proceso de evaluación, ¿verdad? En la sala de clase, la evaluación del aprendizaje es un proceso permanente y continuo donde esencialmente recopilamos información y reflexionamos sobre el proceso de producción de esos aprendizajes. Así que no solamente la evaluación del aprendizaje va dirigida a valorar el trabajo de un estudiante, sino también a reflexionar sobre nuestra praxis docente. A través de esa recolección de información y la aplicación de estos instrumentos, pues nosotros podemos ir monitoreando nuestro proceso de enseñanza. Se interpreta y se valora, ¿verdad?, en términos del el grado en que se han desarrollado los criterios de evaluación establecidos en cada área, en cada curso, y tratamos de valorar, ¿verdad?, darle un valor, cuantificar ese conocimiento. Así que por eso es que si la rúbrica se va a utilizar para adjudicar puntos, puntuación, pues entonces hay que considerarla como un instrumento de medición. Y lógicamente en ese proceso de evaluación hay una toma de decisiones que está dirigida a, ¿verdad?, a emitir una nota sobre la ejecución del estudiante, pero también yo creo que la parte más importante es la parte de autorreflexión del docente para poder reforzar y estimular esos aprendizajes y planificar nuevas estrategias de enseñanza según la información que se recoja y las conclusiones a las que se llegue en la evaluación. Así que sí tiene un componente hacia el estudiante, pero también tiene un componente hacia la autorreflexión docente y de la praxis educativa. Hay varios tipos de evaluación, yo voy a pasar sobre ellos rápidamente, de manera panorámica. Está la evaluación diagnóstica, que es aquella que incluye observación, entrevista, estilos de aprendizaje y causas que podrían interferir en el aprendizaje del estudiante. Este tipo de evaluación trata de determinar cuáles son las causas de los problemas de aprendizaje. Muchas personas confunden lo que es evaluación diagnóstica con la evaluación que viene ahora, ¿verdad?
Pero la evaluación diagnóstica, su propósito es determinar causas de problemas de aprendizaje y requeriría la intervención de un personal especializado, como lo podrían ser audiólogos, terapistas del habla, psicólogos, psiquiatras. Así que no necesariamente es, ¿verdad?, cómo está un estudiante con relación a un determinado tema cuando llega a un curso. Para eso se conoce como evaluación para la ubicación. Y aquí sí que es la evaluación que se utiliza para determinar áreas de conocimiento antes de entrar a un curso. Se trata de determinar las áreas de necesidad o fortaleza, de tal manera que si existen áreas de necesidad, se puede ubicar al estudiante en un programa remedial, o si existen áreas de fortaleza, se puede ubicar al estudiante en un programa acelerado. Así que confundimos mucho la evaluación diagnóstica con la evaluación para la ubicación. Usamos el término indistintamente, pero en psicometría se separan. La evaluación formativa es aquella que hace el docente para determinar si el estudiante está progresando en el logro de los objetivos previamente establecidos. Es la evaluación más importante que hace el docente porque es la que va determinando en el día a día si esos estudiantes están aprendiendo. Por eso es que esta evaluación formativa está ligada a la instrucción diaria en la sala de clase, y para eso los docentes desarrollan una diversidad de actividades, diseñan una diversidad de técnicas e instrumentos para recoger esa información. Y aquí esta evaluación formativa es la que fomenta ese proceso reflexivo. En este ciclo, ¿verdad?, de evaluación formativa, nos tenemos que hacer unas preguntas. Primero, se comparte la información con los estudiantes. Esto usualmente lo hacemos al inicio del curso cuando presentamos los prontuarios, donde aparecen las metas, los objetivos del curso. Y ahí nos ayuda a presentar a los estudiantes hacia dónde vamos. Una vez se clarifican esos criterios de logro a la luz de la discusión que se hace sobre los modos de evaluación de ese curso, pues se empieza a recoger información. Esa recolecta, ¿verdad?, esa colección de información, donde se recoge información, se interpreta, se analiza y se determinan brechas, nos dice dónde estamos, ¿verdad?, si los estudiantes están aprendiendo, si no están aprendiendo, cuáles son las áreas de más necesidad, etcétera. Así que en cierta medida, esa parte, ¿verdad?, es la parte más importante en el proceso de evaluación formativa. Luego entonces nosotros retroalimentamos a los estudiantes, le damos, ¿verdad?, informamos cómo están, ajustamos la enseñanza, volvemos a recoger información y ahí vemos cómo seguimos avanzando en el curso, para entonces al final, ¿verdad?, cerrar la brecha con una evaluación que se conoce como evaluación sumativa. Aquí es donde se determina el logro alcanzado por el estudiante en torno a su aprovechamiento académico al finalizar una unidad, un semestre, un curso, con relación a los objetivos, a las metas amplias que nos habíamos propuesto en ese curso. Así que esa es cuando nosotros adjudicamos una nota al estudiante. Eso se conoce al final de un semestre o al final de un periodo, como sería a mitad del semestre. Eso se conoce como evaluación sumativa. De las dos, la más importante es la formativa. Entonces, vamos a ver cómo entra la rúbrica en todo esto. Bueno, la rúbrica usualmente la utilizamos para emitir juicio sobre una tarea, un proceso, un producto, y le da información al estudiante, porque en esa matriz de valoración se establecen unos criterios básicos que están relacionados a la tarea. Esos criterios se elaboran unos indicadores de desempeño, que sería la operacionalización de esos criterios de manera detallada. Se desarrolla una escala para determinar la calidad de la ejecución y entonces pues se construye, ¿verdad?, esta matriz valorativa. Así que la rúbrica no es otra cosa que una matriz de valoración, la cual consta de criterios, indicadores y una escala de calidad. Y esto nos permite obtener una medida aproximada tanto del producto como del proceso, porque si es una tarea que tiene varios pasos, ¿verdad?, como podría ser, por ejemplo,
desarrollar una propuesta de investigación donde el estudiante va presentando su trabajo por fases. Pues una rúbrica sería útil para que el estudiante pueda autoevaluarse y ver la trayectoria de ese proceso de desarrollo de ese proyecto que sería la propuesta o una disertación o una investigación, cualquiera que sea la tarea que eh, se le adscriba al estudiante. Los criterios caracterizan la conducta esperada o requerida para completar la tarea. Ya mismo vamos a ver algunos de los ejemplos. Así que hay unos criterios particulares que caracterizan qué es lo que se espera que el estudiante haga en esa tarea. Y esto tiene que estar meridianamente claro para el estudiante. Cada criterio debe tener unos indicadores de desempeño, donde se indica el grado de competencia que categoriza esa ejecución de los estudiantes, basada en el criterio, atada al criterio, y puede tener unos niveles de ejecución, usualmente con unas puntuaciones para poder cuantificar esa ejecución. Esa escala puede ser cualitativa, pero también puede tener el componente cuantitativo porque eventualmente queremos adjudicar una puntuación. Así que se le puede añadir un valor a esa escala cualitativa que facilite una medición. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de valoración de una actividad que es una presentación oral. Cuando yo dirigía la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil aquí en el recinto, que comenzamos a dar talleres a los docentes y se les pidió en algunos programas que desarrollaran rúbricas para poder crear una plataforma institucional y producir información para el recinto. Pues algunos colegas, y esto fue, ¿verdad? En uno de los departamentos, preparó esta rúbrica para evaluar una presentación oral. Y esto sería un contraejemplo, un ejemplo que no es adecuado. Porque, por ejemplo, la persona dice, bueno, yo voy a medir volumen, sería el volumen, ¿verdad?, de la voz que presentando, si usa oraciones completas en esa presentación, si le da seguimiento al tema en esa presentación y su comprensión del tema que está presentando. Y establece una gradación cuantitativa, ¿verdad?, de 4, que sería la puntuación máxima, hasta 1, que sería la puntuación mínima. Pero cuando describe ese componente de volumen y uno lo lee, dice el volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. Y si ustedes se fijan, va degradando de esta manera. En la 3 sería que el volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos 90% del tiempo. Se establece una cantidad de tiempo. La tercera es al menos el 80%. Y en la 1 es que el volumen con frecuencia es muy débil. Pues cuando ¿verdad?, el docente llega donde nosotros, lo primero que yo le pregunto es qué instrumento tiene él para medir volumen. O sea, decibeles, cuántos decibeles, porque, ¿verdad?, cómo él mide el tiempo, o sea, cómo él puede calcular el tiempo, ¿no? O sea, porque es difícil uno poder adjudicar digamos, un 4 o un 3 o un 2, porque ahí tiene unas mediciones que uno no sabe de dónde las obtiene. O sea, qué instrumento tú tienes para medir los decibeles y qué instrumento tú tienes para medir el tiempo que esa persona escuchó ¿verdad?, en un timbre, quizás un tono de voz más bajo o más alto. O sea, no hay manera, ¿verdad? Por eso esto es un contraejemplo. En oraciones completas, la persona dice, bueno, habla con oraciones completas el 99 al 100% de las veces, ¿verdad? Versus el número 3, que es entre 80 y 98. Pues de nuevo, tú estás contando las oraciones, ¿sabes? ¿De qué manera tú puedes adjudicar un 4 o un 3?
¿verdad? La persona que sería el docente que va a estar evaluando esa presentación, ¿cómo tú mides eso? Pues lógicamente suena bonito, ¿verdad? El 99-100%, 80-98%, pero realmente eso se puede medir, eso se puede operacionalizar, lógicamente no, ¿verdad? Seguimiento del tema, se mantiene en el tema todo el tiempo, o sea, el 100% del tiempo. Si es entre 99 y 90, pues como no fue todo el tiempo, pues sería entonces 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, aparenta, bueno, porque se le dijo, mira, muchas veces cuando se daban estos talleres, muchas veces se le dijo, mire, el cuantificar el criterio puede ser adecuado en esos indicadores. Pues ellos pensaron, ¿verdad?, que si todo lo cuantifico, pues todo lo puedo, ¿verdad?, evidenciar, cuando realmente no. Y por eso es que esto es un contraejemplo, ¿no? Así que, y si ustedes se fijan en la parte de comprensión, dice, el estudiante puede con precisión contestar casi todas las preguntas planteadas sobre el tema. El estudiante puede con precisión contestar la mayoría de las preguntas. Bueno, casi todas y la mayoría para mí es lo mismo. Así que no hay una manera, ¿verdad?, en la forma en que esto está redactado, en uno poder decidir entre un 4 o un 3. Así que realmente, pues la rúbrica no es efectiva, porque si esta rúbrica fuera a ser utilizada por varios profesores que enseñan un curso y decidieron utilizar esa rúbrica, habría una diversidad de puntuaciones en la adjudicación de puntos. Y cuando ocurre esto, pues se diría que el instrumento de medición carece de confiabilidad, porque la confiabilidad es una de las características psicométricas importantes de un instrumento de medición, y si varía entre jueces, pues no es confiable. Así que ya pierde uno de los elementos clave de los psicométricos, este instrumento. Y esto ocurrió al principio, y muchos profesores, ¿verdad?, ellos entendían que ellos lo podían manejar, pero realmente no fue así. Así que esto es un contraejemplo, ¿verdad? Aquí estaríamos viendo cada uno de ellos. El de volumen, a mí me causó, ¿verdad?, un poco de interés, porque yo soy del área de ciencia, y yo decía, bueno, pero para tú medir volumen necesitas un instrumento y ubicarlo en un espacio particular en ese salón. Como tú sabes que todos los miembros lo escucharon el 100% de las veces? ¿Cómo tú sabes que todos los miembros de la audiencia lo escucharon al menos? O sea, por eso es que considero un contraejemplo. Este sería otro tipo de rúbrica. Este sería, por ejemplo, fíjense la diferencia entre esta rúbrica, que tiene criterios, cada criterio tiene sus indicadores y hay una escala, ¿verdad?, valorativa, y hay una diferencia con esta. Esta, por ejemplo, vamos a ver más adelante qué tipo de rúbrica es esta. Esta tiene 3 niveles y aparece en el nivel 3 una serie de descripciones para poder adjudicar ese nivel. El nivel 3 no dice necesariamente la puntuación. Uno podría pensar que es 3, 2, 1, ¿verdad? Pero podría ser otra la adjudicación de puntos. Dice, aparece el título de la presentación y el nombre de los autores. El título atrae la atención del espectador. Las diapositivas presentan menos texto que imagen. En las diapositivas presentan texto, predominan frases con una longitud no superior a 2 líneas. Utiliza un vocabulario llano, simple y preciso. El texto es legible y no presenta ninguna falta de ortografía. Vamos a suponer que le van a adjudicar unos 3 puntos ahí. Bueno, ¿cómo yo sé si el título atrae la atención del espectador? O sea, no, ¿verdad? Tendría uno que ver la cara de sorpresa o la cara de alegría de las personas que están viendo esa presentación, porque eso es bien, bien ambiguo, ¿verdad? ¿Cómo la persona sabe que es atractivo? Aparece el título o el nombre de los autores en el nivel 2. El título no atrae la atención, pero informa de manera eficaz. ¿Cómo uno determina eso? ¿Verdad? ¿Cómo el que va a adjudicar puntos determina que ese título no atrae la atención? Me parece algo, ¿verdad?, poco adecuado colocarlo en una rúbrica. Y así sucesivamente. O sea, estos son contraejemplos. Estos eran las primeras ediciones de las primeras rúbricas en aquel tiempo, cuando se estaba tratando de crear una cultura
de evaluación, ¿verdad?, formativa en el recinto. Y se agradecía el intento de los que proponían, pero también había que entonces indicarle lo poco apropiadas que eran esas rúbricas en aquel momento. Ok. Este ejemplo de rúbrica se refiere, el último que vimos, a una rúbrica holística. El primero, el que era una matriz que estaban los indicadores, los criterios, los niveles, se conoce como rúbrica analítica. Así que la rúbrica analítica, que fue la primera que vimos, evalúa inicialmente por separado las diferentes partes de ese producto o desempeño. Y luego, de acuerdo a estos dos autores, y luego se suman las puntuaciones para obtener una calificación total. Así que si vamos a ver esta, ¿verdad? Aquí un estudiante puede tener, digamos, en volumen 3, en oraciones completas, digamos, 4, en seguimiento del tema 4 y quizás en comprensión 3, y entonces se suman esos 8 puntos más 6, le daría 14, ¿verdad? De un posible total de 16, si hubieras tenido 4, 4 y 4. Quiere decir que yo puedo utilizar esa rúbrica para ver la ejecución total de ese estudiante. La rúbrica holística, por otro lado, que fue esta que ustedes vieron aquí, pues esta rúbrica simplemente se obtiene un número, ¿verdad? O es 3, o es 2, o es 1. Porque está todo englobado en ¿verdad? La totalidad del proceso sin juzgar las partes que lo componen. Cada una tiene su espacio y su uso. ¿Okay? La rúbrica analítica se prefieren cuando se requiere un proceso de respuesta enfocada. ¿Verdad? Que el estudiante reciba retrocomunicación específica de esos criterios o de ese desempeño de manera clara para que él pueda, si es un proceso formativo, ir mejorando esa tarea de desempeño. Porque evalúa individualmente diferentes habilidades o características. Y es cuando usted tiene esta tarea que el estudiante va a pasar por unas fases de desarrollo de la misma, como podría ser una investigación, una propuesta, una disertación, que se evalúa en distintos momentos. Pues la analítica es más adecuada, ¿verdad? Aquí los estudiantes reciben retrocomunicación en cada uno de los criterios, por lo tanto se puede crear un perfil de las fortalezas y retos específicos de cada estudiante, no solo para el estudiante, sino también para el grupo, de tal manera que si es un criterio que la mayoría de los estudiantes no ha desarrollado de manera amplia, pues se puede atender, ¿verdad? Mediante acciones transformadoras en la sala de clase. O sea, el docente puede atender esa área de debilidad que tiene el estudiante. Así que no solamente provee información sobre el estudiante, sino también sobre las fortalezas y áreas de necesidad del grupo en su totalidad. Y eso fue uno de los elementos que se utilizaron aquí en el recinto cuando se creó la Oficina de Evaluación del Aprendizaje a nivel del recinto de Río Piedra. ¿Por qué? Porque las matrices de valoración analítica promueven una valoración formativa dentro de la evaluación formativa que les había mencionado, que es el tipo de evaluación más importante de la sala de clase. Que sería más o menos este esquema. Este esquema sería una matriz valorativa donde tiene unos criterios en las columnas de la izquierda. Para cada criterio hay unos indicadores de desempeño de acuerdo al nivel de calidad que se establece. Y entonces, ¿verdad? Da esa información amplia y precisa de cada criterio, pero también de la totalidad. Así que esta sería ¿verdad? el diagrama relacionado con la rúbrica analítica. Las rúbricas holísticas se utilizan, cuando se utilicen para calificar, puede resultar en un proceso más rápido que utilizar las analíticas. Casi siempre se utilizan cuando el propósito de la valoración es sumativo, o sea, al final del proceso, no durante el proceso. Y una de las deficiencias que tiene, de las limitaciones, es que no se provee mucha retrocomunicación al estudiante, porque como todo está unido en ese nivel, pues no provee mucha información al estudiante. Si el estudiante obtiene una puntuación baja,
quizás no sabe dónde es que está, ¿verdad?, el área de debilidad en esa tarea. Así que es más desde la perspectiva formativa, digo, sumativa, pero provee poca información. Y básicamente este sería el esquema, ¿verdad? Se desarrolla el nivel y ahí están todos los criterios e indicadores mezclados en esa celda, como vieron en aquella rúbrica que les presenté. ¿Cuál de los dos tipos de rúbrica es el mejor? Pues ninguno es mejor que el otro. Ambos tienen su lugar en el avalúo, dependiendo del tipo de trabajo o proyecto asignado, del tipo de retrocomunicación que se le quiera brindar al estudiante. ¿Cuál es más preferible? Pues lógicamente la analítica, ¿verdad? Pero si es una tarea final que ya fue evaluada formativamente, pues se puede utilizar una rúbrica holística. ¿Cuáles son los pasos en la elaboración de una rúbrica? Pues lo primero que hay que hacer es delimitar el propósito de la rúbrica. ¿Para qué yo la voy a utilizar? ¿Cuál es la tarea, ¿verdad?, que se le va a dar al estudiante? ¿Cuánto tiempo va a tener el estudiante para realizar la misma? ¿Voy a evaluarla en distintas instancias de la sala de clase o una sola vez? Pues ahí determino, ¿verdad?, si va a ser holística o analítica. A la luz del propósito y de la extensión de tiempo que le dé al estudiante, pues selecciono el tipo, determino si la voy a adoptar, si la voy a adaptar o a construir. Cuando uno adopta una rúbrica es que uno busca en algún lugar alguna rúbrica que le pueda ser útil. Uno dice, bueno, esta es la que a mí me interesa, ¿verdad? Hace una búsqueda amplia y dice, esta es la que yo voy a usar porque atiende a todos los criterios de desempeño que yo voy a tomar en cuenta en esta tarea, así que la voy a adoptar. Usted la usa, esa es la que usted va a usar, ¿verdad? Ya sea que la traduce o la usa tal y como está en el lenguaje en que se encuentra, ¿verdad? O también usted dice, bueno, esta rúbrica me sirve, pero yo voy a hacer unas adaptaciones porque entiendo que hay unos elementos en ella que no voy a considerar, así que yo voy a eliminar algunos, voy a hacer unos cambios, ¿verdad?, de palabras o de conceptos que aparecen aquí y los voy a adaptar a mi curso. Bueno, pues si usted la va a adoptar o la va a adaptar y usted la va a usar, tiene que indicar la fuente donde usted obtuvo esa rúbrica. O sea, hay que indicar que fue utilizada de tal, ¿verdad?, universidad, de tal organización, etcétera. Si usted la adaptó también. Otra alternativa es que usted la construya, que usted la desarrolle usted mismo o usted misma. Pues si es así, usted se da crédito a usted, ¿verdad? Se da crédito. Esta rúbrica fue desarrollada y escribe su nombre. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe a dónde puede llegar esa rúbrica, ¿verdad? Y si es de otra organización o es de otra persona, puede indicarle que usted no le dio crédito. Casi todas las universidades, cuando nosotros estábamos aquí en el recinto desarrollando rúbricas, y había veces que veíamos rúbricas de universidades fuera de Puerto Rico que nos podrían ser útiles, y nosotros la íbamos a montar en una plataforma, escribíamos a la persona que había desarrollado la rúbrica o a la entidad que la había puesto en internet para que nos permitieran el uso ¿verdad? Cuando se podía cambiar de idioma, ¿verdad? Y ellos la mayor parte de las veces, el 100% de las veces nos dijeron que sí, que la usáramos. Nos decían que si le vamos a traducir, que por favor se la enviáramos traducida porque ellos podrían utilizarla para poblaciones de habla hispana. Así que era como un convenio que se hacía entre instituciones y nosotros en todas las rúbricas que desarrollamos aquí que fueron adoptadas o adaptadas, indicábamos la fuente. Y muchas veces a esas mismas instituciones, cuando nosotros construíamos una rúbrica, le hacíamos llegar nuestras rúbricas para que ellos también pudieran, ¿verdad?, servirse de las mismas. Así que se creó una colegialidad con varias universidades
de compartir información de desarrollo de instrumentos. Otra manera de hacerlo es revisar literatura para definir constructos, porque hay veces que usted quiere trabajar unos constructos que en muchas rúbricas no atienden, y usted tiene algo bien particular en su curso y quiere atenderlo, pues puede revisar la literatura de tal manera que usted pueda definir esos constructos, ir a la especificidad, y yo le voy más o menos más adelante le voy a decir cómo se podría hacer. Luego de revisar esa literatura y usted tener claro cuáles son los criterios y los indicadores, selecciona o crea la escala. La escala, por ejemplo, si es de 3 niveles, si es de 4 niveles, si es de 5 niveles, si es de 6 niveles, cuántos niveles usted va a utilizar. Delimita los criterios y redacta los indicadores de ejecución y la utiliza y la revisa, ¿verdad? Como todo instrumento de medición, debe ser revisado periódicamente. De nuevo, aquí sería, ¿verdad? Cuando usted adopta, es que usted identifica una rúbrica ya creada y la utiliza tal y como ha sido construida. Cuando usted adapta, usted identifica una rúbrica que fue creada ya y la modifica para ajustarla a la tarea o al contexto educativo de su disciplina. Y cuando usted la construye, que usted la desarrolla, ¿verdad? Y redacta los criterios indicadores. Recuerde que en adoptar y adaptar tiene que indicar la fuente y cuando usted la construye, de ese crédito a usted. Vamos a ver los niveles de la escala. Estos son algunos que yo he conseguido en la literatura revisada. Hay más, ¿verdad? Categorizaciones, pero les presento esta para discutirlas con ustedes. Hay algunas que tienen 3 niveles y le escriben en desarrollo aceptable ejemplar. Le adjudican entonces unas puntuaciones, podría ser 1, 2, 3 o podría ser 2, 4, 6 o depende, ¿no? Depende, por ejemplo, de la naturaleza de la tarea. Usted puede darle peso, ¿verdad? También a eso. O sea, puede ponderarlo. No aceptable, competente, logrado, son nombres que se le dan algunas veces a las categorizaciones. De 4 niveles: iniciado, en desarrollo, satisfactorio, excelente. Que se vea una progresión de calidad entre niveles, ¿verdad? No aceptable, marginal, cumple las expectativas, excede las expectativas, 4 niveles. 5 niveles: deficiente, iniciado, aceptable, excede las expectativas, excelente. Uno puede aquí cuestionar, ¿verdad? Si algo que excede las expectativas es más que excelente o excelente es más que excede las expectativas. Así que se puede cuestionar también cómo se definió, ¿verdad? Ese nivel. 6 niveles: no satisfactorio, poco satisfactorio, satisfactorio, muy satisfactorio, bueno, excelente. Esta categorización la utiliza College Board, la última. Bueno, aquí nos podemos preguntar un poco, ¿cuántos niveles son adecuados? La literatura dice que deben ser niveles pares, 4 o 6. ¿Por qué? Porque cuando se tienen niveles impares, la tendencia es irse a los medios. Y al irse a los medios no hay mucha variabilidad. Y si no hay variabilidad en las puntuaciones, pues eso crea un problema de confiabilidad del instrumento. Porque al no haber variabilidad, pues no, ¿verdad? No hay una buena confiabilidad. Así que se sugiere que sea par. La Junta de Directores de la ACU, la Asociación Americana de Colegios y Universidades, sugiere 4 niveles. Así que para las universidades se sugieren 4 niveles. En nosotros aquí en la UPR, en la plataforma en línea OLAS, se utilizan 4 niveles. ¿Okay? Se adoptaron 4 niveles. ¿Hay alguna pregunta? Sí, pusieron, basado en su experiencia y la tendencia de las rúbricas, ¿el término deficiente puede reemplazarse por algún otro recomendado? Claro. Sí, yo no utilizo deficiente. Nosotros aquí utilizamos iniciado, en progreso,
en inicio, o sea, no utilizamos deficiente, no se utiliza. Gracias. Yo no utilizo el concepto de eficiente, ese término. Muy bien. Bueno, ¿cómo desarrollar una rúbrica? Establezcan primero con claridad dentro de la actividad qué va a evaluar. Si son objetivos, si son metas, si son, ¿verdad?, actividades de desempeño, comportamientos, competencias. Usted define lo que usted está intentando, ¿verdad?, evaluar. ¿Por qué? Porque eso está asociado a la validez de contenido de su instrumento. Si usted dice que va a medir digamos, una presentación teatral de los estudiantes, pues esos indicadores, esos criterios deben estar atados a lo que un actor hace en escena, ¿verdad? Porque eso implica que ese instrumento tiene validez de contenido. Esos criterios e indicadores están asociados a una ejecución escénica, ¿verdad? Si es un desarrollo de una maqueta en un curso de arquitectura, pues tiene que la rúbrica evidenciar ese desarrollo, ¿verdad?, de esas competencias o destrezas que debe tener ese arquitecto o ese candidato a arquitecto en el diseño. Así que se supone que usted ate los criterios a esos objetivos, esas, ¿verdad?, competencias, actividades educativas. Hay otra pregunta. Ajá. ¿Se puede evaluar todo en una rúbrica? Es decir, objetivos, desempeño, comportamiento, competencia o actividad educativa. Sí, se puede, si está bien desarrollada, sí. Sí, sí. Yo creo que le voy a dar un ejemplo. Busque un buen modelo e identifique las características que definen un buen trabajo. Eso es importante. ¿Qué es para usted un buen trabajo? O sea, y usted lo puede buscar también hay información sobre esto, amplia información sobre todo esto en las redes. Así que usted busca un buen modelo que identifique, ¿verdad?, identifique esas características de lo que es un buen trabajo. ¿Qué es un buen trabajo, un buen ensayo? ¿Qué elementos debe contener un buen ensayo, ¿verdad? Y entonces usted trabaje sobre esos indicadores de desempeño. Describa lo más claramente posible los criterios de desempeño específicos que va a utilizar para llevar a cabo la evaluación de esas áreas. Bueno, esto debe estar alineado a los objetivos del curso, porque nosotros en los cursos desarrollamos unos objetivos alineados a los contenidos, ¿verdad? Y eso, si usted trabaja entonces con esos criterios que usted está desarrollando en la rúbrica, están alineados a los objetivos, pues eso es una evidencia de validez, porque todo instrumento debe presentar evidencia de validez. Y de hecho, cuando vienen las agencias acreditadoras a las instituciones y ven los procesos de avalúo del aprendizaje, debe estar atado a lo que se hace en la sala de clase. Así que, ¿verdad?, esto es lo que se busca, esa alineación entre lo que yo pretendo evaluar y lo que está especificado, ¿verdad?, en los prontuarios. Así que el concepto de validez es el más importante en un instrumento de medición. Establezca indicadores de desempeño que puede alcanzar el estudiante. O sea, que son, ¿verdad?, que usted entiende que el estudiante lo puede lograr con las herramientas que se le dan al estudiante y con las expectativas que se tiene de aprendizaje en los cursos. Revise lo que ha plasmado en esa matriz de valoración para asegurarse que no le falta nada. Y aquí uno puede muchas veces revisar otras rúbricas o pedirle a un colega que le ayude a validar esa matriz valorativa. Así que puede ser, ¿verdad?, que usted con un colega pueda hacer un estudio de la validación. Practica la administración de esa matriz de valoración para tratar de desarrollar consistencia en la evaluación, que cuando usted esté midiendo al estudiante dos trabajos que sean parecidos, se le esté dando la misma puntuación, porque eso está asociado al componente de confiabilidad, al elemento de confiabilidad de una prueba. ¿Cuán consistente es esta persona adjudicando puntuaciones? Debe ser bastante parecido. Sobre todo y esto es útil ¿verdad?, que lo hagan, porque si usted
cuando por ejemplo, se da tareas en algunos programas que más de una persona esté evaluando la misma tarea, pues debe haber consistencia en la adjudicación de puntuaciones. Y le voy a explicar. Aquí nosotros en el recinto de Río Piedra, en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, cada cierto tiempo, usualmente es cada 2 años, se da una prueba de redacción en español y de inglés a los estudiantes que entran a primer año. Se le da, ¿verdad?, un ensayo a todos los estudiantes que inician en su primer año. Y se contrata, ¿verdad?, se les da una compensación a un grupo de profesores del área de español para que corrijan esa prueba. Cada prueba debe ser revisada por al menos 3 personas. Y entonces se hace un análisis de cuán confiable son esas, ¿verdad?, cuán adecuadas son esas puntuaciones de esos 3 jueces. Pues por lo tanto, ellos tenemos que hacer prácticas con ensayos ya, con unos ensayos ya que se tienen de puntuaciones altas, puntuaciones medias, puntuaciones bajas, para que cada cual lo evalúe a ciegas y entonces se discuta las puntuaciones adjudicadas por cada uno para lograr un consenso y de esa manera asegurarnos que hay confiabilidad en la adjudicación de las puntuaciones. Así que es un proceso de calibración que se hace. En este caso estaríamos hablando de usted, ¿verdad? Como único ente que va a evaluar. Tiene que ser consistente cuando adjudique puntos. Si es entre colegas, pues entonces tiene que hacer un proceso de calibración. Existe otra pregunta. ¿Cuándo sería la cantidad que se debe administrar una rúbrica para el proceso de validación? ¿Cómo es? ¿Cuánto sería la cantidad que se debe administrar una rúbrica para el proceso de validación? ¿La cantidad de qué? No, la pregunta. Yo, Mari, fue la que hizo la pregunta. Si ya desaprender el micrófono, lo puede hacer para entonces Si quiere prender el micrófono para entender a qué se con los refiere. otros colegas. Dice. Ok, le voy a explicar, no sé si esta explicación le contesta la pregunta, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos el ensayo, que se trabaja la corrección con docentes de estudios generales en español, de humanidades y de la Facultad de Educación que enseñan español, los convocamos a un proceso de corrección, le explicamos la rúbrica, le enseñamos la rúbrica y lo que hacemos es que un experto en lingüística ha seleccionado unos modelos de ensayos de, por ejemplo, la puntuación más alta. Digamos que son 4 niveles, uno de nivel 4, uno de nivel 3, uno de nivel 2 y uno de nivel 1. Se seleccionan aleatoriamente esos ensayos y se le entregan a los profesores para que ellos los evalúen sin saber la puntuación que se les dio. Y una vez ellos lo evalúan, se discuten las puntuaciones y se establece una dinámica interesante de, digamos, una persona que le adjudicó 4 a uno y otro le adjudicó 2, pues hay una discrepancia de 2 puntos, ¿verdad? Y ellos discuten porque uno le adjudicó 4 y el otro le adjudicó 2. Porque si le adjudicó uno 4 y el otro 3, pues más o menos están, ¿verdad?, cerca. Es una unidad de diferencia, pero entre 4 y 2 hay 2 unidades de diferencia. Así que discuten, llegan a consenso de tal manera que cuando ellos entonces están corrigiendo los exámenes de los estudiantes, recuerden que estos profesores van a corregir un examen de un estudiante, usualmente es corregido por 3 personas diferentes y entonces se correlacionan esas puntuaciones para obtener ese coeficiente de confiabilidad. Y estamos hablando, o sea, de que para poder hacer esto, pues se necesitan un número significativo, yo diría que más de 30 ensayos, ¿verdad? Para que, de estadísticas bastante poderosas, ¿verdad? Hay otros instrumentos de medición que muchas veces confundimos por rúbricas, ¿verdad? Que mucha gente le llama rúbrica y no son rúbricas. Por ejemplo, está que esto es un ejemplo de una escala de valoración. Esto se parece a una rúbrica porque tiene los criterios. Digamos que esto es no sé, una propuesta.
¿verdad? Digamos, sigue el formato establecido en la propuesta. Plantea claramente el problema y propósito de la investigación. El mismo es relevante. Sustenta la justificación o su significado teórico-práctico con evidencias de la literatura. La revisión de literatura tiene mucha relación con el problema bajo estudio. Las fuentes de información son variadas y se utilizan textos importantes de distintos autores reconocidos en el área. Y usted le coloca una escala, ¿verdad?, con cualitativa de excelente, satisfactorio, en progreso iniciado, y le adjudica unas puntuaciones para adjudicarle una puntuación a la totalidad del trabajo. Pues si ustedes se fijan ahí, la persona dijo, bueno, en la primera tiene lo que se le pidió, quizás a lo mejor los 3 primeros capítulos, ¿verdad?, en esa propuesta. Así que siguió el formato, no dice si es, ¿verdad?, el estilo, piensen que es APA, ¿verdad?, porque no lo dice. En plantear claramente el problema y propósito y que fuera relevante, ¿verdad?, le adjudicaron un 3 satisfactorio, igual a la de sustentación de la justificación o significado teórico práctico y revisión de literatura, como que fue satisfactorio. Y las fuentes de información son variadas y se utilizan textos, un 4. Fíjense que ahí no hay un indicador particular que diga por qué se le adjudicó 4. Hay cierto nivel de subjetividad, ¿verdad? Esto es una escala de valoración que se utiliza mucho, pero no le da mucha información al estudiante. No le da información al estudiante, a menos que el docente incluya una columna de comentarios y le indique por qué en la 2, 3 y 4 le adjudicó 3 en lugar de 4, ¿verdad? Que hay unos comentarios. Pues si hay unos comentarios, por lo menos hay una información de retroalimentación. Como está ahí, no la tiene, pero se usan, ¿verdad? Esto se llama una escala de valoración, no es rúbrica. Y está también estas que son hojas de cotejo, que estas usualmente, la hoja de cotejo se utiliza para determinar si cumple o no cumple, ¿verdad?, con unos aspectos. Simplemente si cumple o no cumple, si cumple se le da, ¿verdad? Sí, si no cumple no. Que le puede también dar puntuación, porque yo le puedo adjudicar puntuaciones a cada uno de esos aspectos, 1, 1, 1, 1, o decir, bueno, yo creo que hay unos que tienen más peso que otros, ¿verdad? Y entonces pues usted puede variar, pero simplemente esto es una lista de cotejo, no es una rúbrica. Y es que muchas personas confunden la escala de valoración y la lista de cotejo con rúbrica. Todo instrumento de medición debe poseer 2 características fundamentales. El instrumento debe ser válido y debe ser confiable. La validez atiende el grado en que un instrumento mide realmente lo que pretende medir. Y, lógicamente, una de las fuentes, ¿verdad?, importantes de esa evidencia es que digamos que lo que esté plasmado en ese instrumento esté relacionado de alguna manera con los objetivos de la actividad y que esté atado a los objetivos del curso. Así que esa correlación debe verse de manera evidente, ¿no? Y debe documentarse. ¿Okay? Luego entonces está el componente de la confiabilidad. Ya aquí es, básicamente la confiabilidad lo que implica es que se refiere al grado en que la administración repetida de un instrumento al mismo individuo u objeto produzca resultados iguales. Esto es, si usted toma un examen muchas veces, usted toma un instrumento muchas veces, se espera que sus puntuaciones sean bien parecidas en esas administraciones. En la medida en que esas puntuaciones sean bastante parecidas, no tienen que ser iguales, pero parecidas, el instrumento es confiable. ¿Okay? Así que está relacionado con la exactitud de la medición. Por eso es que la confiabilidad se expresa como un valor entre 0 y 1, ¿verdad? Mientras más cerca de 1, más confiable. Mientras más cerca de 0, menos confiable. Y se puede calcular. Algunas evidencias de validez se pueden obtener en el proceso de diseño del instrumento, cuando se está diseñando y se documenta, ¿verdad?
cuando se documenta un examen, cuando usted prepara una planilla de especificaciones atada cada pregunta al contenido del curso, ¿verdad? Y no requieren, o sea, no requiere que se administre, simplemente es face validity, que usted lo vea, ¿verdad? Y que esté documentado. ¿Cómo se construyó? Está más relacionado al diseño. Ahora, las evidencias de confiabilidad están basadas en procesos estadísticos. Por lo tanto, se tiene que administrar el instrumento y muchas veces pues se utiliza y se recomienda hacer un estudio piloto. Cuando usted desarrolla pruebas en Moodle, los que usan la plataforma Moodle, y son pruebas, por ejemplo, de opciones múltiples, pareos, cierto falso, exámenes objetivos que se autocorrigen en Moodle, ¿verdad? La plataforma, cuando usted le redacta el examen y determina la clave de corrección. Ustedes, cuando se produce la información a los estudiantes, que todos los estudiantes terminan y se corrige, aparece esta evidencia de confiabilidad, aparece en Moodle, en la parte de estadística, y le dice cuál es la confiabilidad del instrumento. Yo creo que la próxima semana, el próximo jueves, yo voy a estar ofreciendo un taller sobre cómo analizar estadísticas de pruebas en Moodle, aquí también a las 10 de la mañana. La validez relacionada con el contenido determina cuán apropiados y relevantes son los ítems al contenido que se está considerando. En este caso, pues serían los criterios de la rúbrica. Cuán adecuados están esos criterios a lo que usted está evaluando. ¿Okay? Así que usualmente se pide que se trabaje en equipo, que se revise con expertos y que si puede producir una planilla de especificaciones, pues lo haga. De tal manera que ahí está la evidencia. Recuerden que todo instrumento que uno desarrolle tiene que estar evidenciado y documentado por si en alguna medida, pues alguna agencia pide esa evidencia. Cuando se utilizan rúbricas o escalas de valoración, se recomienda realizar un proceso de calibración en el cual los evaluadores, en este caso profesores, se familiaricen con la rúbrica o escala y con el significado de cada uno de sus niveles, de tal manera que cuando evalúen, adjudiquen puntuaciones bien similares. Durante ese proceso, los jueces evalúan esos trabajos para ver cuán consistentes son sus evaluaciones. Si hay mucha discrepancia, usualmente se discute, fue como les había dicho, en torno a las razones en las que se fundamentó cada cual para adjudicar tal puntuación. Porque como en toda profesión, los profesores, no todo el mundo ve un mismo trabajo de la misma manera. O sea, lo que usted puede ver como excelente, otra persona puede verlo como bueno, ¿verdad? No necesariamente excelente. Así que es un poco, y hay algunas personas que son, ¿verdad? Dan puntuaciones altas y otros dan puntuaciones bajas. Eso se espera que ocurra, pero el proceso de calibración es para llegar a consenso ¿verdad? Ir en un nivel común, poder ser más, ¿verdad? Adecuar las puntuaciones a un nivel, ¿verdad? Balanceado, ¿ok? Así que usualmente hay un equipo que identifica trabajos de distintos niveles sin habérselos notificado a los docentes, se los da para que los evalúen y entonces se discuten las puntuaciones. Es un proceso de aprendizaje muy rico, lo hacen ¿verdad? Las instituciones que dan pruebas, como por ejemplo College Board, el Educational Testing Service, el American Testing Association, o sea, todas las corporaciones que hacen pruebas, el American College Testing, ¿verdad? Dan talleres a los redactores de ejercicios y a los correctores cuando corrigen pruebas que son objetivas, ¿verdad? Que no, o que son de discusión, cuando son ensayos. La confiabilidad se determina utilizando procesos estadísticos.
que usualmente están asociados con correlaciones, asociaciones entre variables. Y hay una diversidad de coeficientes de confiabilidad. Está el de consistencia interna, el de consistencia entre jueces. Está el coeficiente de equivalencia, el coeficiente basado en las dos administraciones, consistencia interna, alfa de Cronbach. Hay una diversidad. Para esto se necesitan programados estadísticos para poder calcularlo. Aquí tenemos una gráfica una figura que nos presenta la relación entre confiabilidad y validez. Fíjense que es como si yo estuviera lanzando un dardo, ¿verdad? Y no acerté en un lugar. Pues eso no es confiable ni es válido, ¿verdad? No pude ser consistente. En el caso de la segunda, pues acerté en un lugar, pero no era el adecuado. O sea que fui bastante certero, pero no donde yo quería. Así que esa tiene confiabilidad, porque fue bien parecido los puntajes, pero ¿verdad? No acerté donde debía. Eso no tiene validez. Y el último, pues lógicamente, tiene confiabilidad y validez porque acerté en el centro, ese era el propósito, eso es lo que es válido, y entonces fui consistente en ¿verdad? En llegar ahí. Así que un poco la tercera es a donde queremos llegar, ¿verdad? Pues si una prueba no es válida, pues puede ser confiable, pero entonces no se puede utilizar la información, porque la importancia aquí es la validez. Vamos a ver ahora algunas maneras, ¿verdad? de desarrollar rúbricas en términos de criterios e indicadores. Vamos a suponer que se va a evaluar una presentación oral. ¿Qué criterios, ¿verdad? e indicadores uno podría seleccionar? Bueno, pues como ustedes vieron aquí, la persona decidió evaluar esa presentación oral con volumen, con oraciones completas, ¿verdad? O sea, dijo, bueno, yo voy a evaluar la presentación oral, voy a utilizar volumen, oraciones completas, seguimiento del tema, comprensión, ¿verdad? Eso fue lo que decidieron evaluar este grupo de profesores en ese momento. Yo me mantuve en esta porque es el contraejemplo con el que comenzamos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, cuando ellos decidieron adjudicarle puntuación, esto fue un grupo de profesores inicialmente aquí en el recinto, en una de las disciplinas que desarrollaron esta rúbrica. Estábamos en aquel tiempo un poco enamorándolos, ¿verdad? Para que incursionaran en el proceso de avalúo institucional y no se podía criticar mucho porque no queríamos perderlo, ¿verdad? Así que se le dijo, bueno, ustedes son capaces de adjudicar puntuaciones bastante adecuadas de acuerdo a esta rúbrica que ustedes prepararon en conjunto. O sea, ustedes están satisfechos con la rúbrica. Nos dijeron, sí, entendemos que podemos, ¿verdad? Pues no se van a desalentar. Un poco vamos a manejarla, pero tratar de eventualmente cambiarla. Porque como está, si ustedes se van y vienen otros, pues podrían no ser tan certeros como ustedes, ¿verdad? Así que permitimos. Entonces, en aquel tiempo, fíjense que lo primero que decidimos fue utilizar los 4 niveles recomendados por la ACU. Entonces, ahora ellos, cuando empezaron a adjudicar puntos, ellos decían, bueno, pero es que si realmente a veces si yo tengo esto como 1, 2, 3, 4, pues podría haber una diferencia entre el 3 y el 4 o entre el 3 y el 2. Pues se me haría difícil. Lo que sí era que si una persona, digamos, era 1, 2, 3, 4, uno le daba 3.5, otro le daba 3.4. Decidieron utilizar valores decimales y nosotros decíamos, no es que se supone que no se pueda, que es o es 1, o es 2, o es 3, o es 4. Porque empezamos a recibir puntuaciones con decimales. Bueno, pero ahí tú estás. Es que no es 4, es que está entre 4 y 3, pero por eso le di 3.5, ¿verdad? Pues entonces decidimos, y eso se mantuvo, ¿verdad? Ahora es así en el recinto, que para cada nivel había 2 posibilidades. Que en vez de 1, 2, 3, 4, que el iniciado fuera 1 y 2, que en progreso fuera 3 o 4,
que en satisfactorio fuera 5 o 6 y que en excelente fuera 7 y 8. Y eso se ha mantenido en el recinto, esa nomenclatura, ¿verdad? Para que tuvieran esas opciones y no fuera algo, ¿verdad?, caprichoso, ¿verdad? Que no fuera consistente. Así que hubo que llevar unos entendidos aquí en el recinto para la adjudicación de puntos. Y decidimos utilizar la doble codificación, doble numeración, ¿verdad? Y eso todavía se mantiene. O sea que excelente puede ser los 7 o puede ser 8. En lugar de alguien ponerle 3.5, ¿verdad? Que satisfactorio podría ser entre 6 y 5, porque uno puede decir, bueno, es satisfactorio, pero no es 6, es 5. O sea, no, y tiene la opción de darle o 6 o 5, no 5.4, ¿verdad? Como era antes. Y así lo hicimos con cada uno de los niveles. O sea, ¿verdad? Se atendió de esa manera ese problema que había al inicio en el recinto. Vamos a suponer que queremos evaluar un trabajo escrito. Yo voy a evaluar un trabajo escrito. ¿Cómo uno procede? Bueno, pues uno lo que hace es que empieza a revisar información sobre escritura. Busca información sobre escritura. ¿Cuáles son los criterios que se podrían evaluar en una escritura? Pues cuando uno entra a la literatura, y esto fue ¿verdad?, de unos talleres que tomamos también fuera de Puerto Rico, en Chile, básicamente, pues, ¿cuáles son los elementos que se miden en escritura? Y vamos a estar viendo algunos, ¿verdad? No necesariamente son los que se van a estar midiendo en su trabajo, pero a nivel amplio. La grafomotricidad. Y ese concepto hay que definirlo, ¿verdad? Hay que buscar la definición. Dice, nos referimos a la capacidad para ejecutar con precisión y eficacia el conjunto de movimientos, habilidades y destrezas que dan lugar a la producción física de la escritura acorde a los determinados modelos gráficos, ¿verdad? Esa es una definición práctica de lo que es grafomotricidad, un poco operacional, que vamos a mejorarla cuando buscamos cuáles son los indicadores para evidenciar esto. O sea, porque fíjense que si usted va a utilizar ese criterio, usted tiene que desarrollar unos indicadores, que es la operacionalización de ese concepto, que ya fue definido ahí. En otras palabras, cuando usted hace una rúbrica, usted tiene que tener la definición conceptual, que es la definición del término, y una definición operacional que está centrada en los indicadores que evidencian ese constructo. Así que lo que les estoy diciendo es, con esto, no es que, ¿verdad?, usted va a medir grafomotricidad, sino el proceder al desarrollar una rúbrica. Usted tiene que ir evidenciando ese criterio y esos indicadores a la luz de la literatura. Así que aquí tenemos algunos indicadores que usted podría utilizar si va a usar la grafomotricidad como uno de los criterios en su rúbrica, para poder tener, ¿verdad? Todos los que tengan esos indicadores, digamos, un escrito que tenga todos esos indicadores, pues sería la puntuación más alta. Y entonces va a ir gradando y degradando los otros niveles, quitándole elementos de esos indicadores. ¿Ves? O sea, yo no soy experto en escritura, ¿verdad? Simplemente se los presento como un ejemplo, ¿ok? Y usted podría ir diciendo, bueno, déjame ver cuáles de esos son importantes y esto los tiene que tener en el nivel alto, pero esto quizás no es tan importante en el nivel próximo, en el nivel de bueno, ¿verdad? Pues yo le voy a quitar el que no, ¿verdad? Y va degradando, ¿ok? Esa es la manera en que usted redactaría la rúbrica, ¿verdad? Y miren todo lo que hay con relación a ese concepto. Y ahora vamos a ortografía, que sería otra dimensión de la escritura, ¿verdad? Pues usted busca la definición operacional, la definición conceptual de ese elemento que usted va a considerar. Disculpe, qué pena, ¿podría pasar a la presentación anterior, a la imagen anterior? Gracias, permítame un momento. Sí, voy a tomar aquí una anotación. Gracias, muy amable. O sea, la idea aquí es que usted vaya viendo, ¿verdad? Y vaya conceptuando que cuando usted hace una rúbrica hay que evidenciar la misma a la luz de la literatura, o sea, a la luz de la información que hay sobre esos
criterios que usted está definiendo. Y la idea es que usted los defina conceptualmente y después vaya profundizando, porque al ir usted profundizando, ahí es que usted va a ir encontrando esos indicadores de desempeño que usted quiere evidenciar. Así que, como les dije, ¿verdad? Usted determina qué elementos usted va a considerar en su trabajo a la luz de esa información. No los tiene que considerar todos, ¿verdad? Usted puede decir cuáles son los más importantes. ¿Ok? Recuerden que ustedes también van a tener copia de esta presentación. O sea, se les va a enviar si usted quisiera después tener la misma. ¿Ok? Tenemos el de ortografía, que tenemos la definición conceptual, una definición conceptual, ¿verdad? Puede haber más de una. Entonces, indicadores sobre eso. Y entonces usted decide, a la luz de esos indicadores, qué va a utilizar. Y esta sería la manera en que usted va a trabajar los indicadores de ese criterio. Porque muchas veces eso es lo que da trabajo, ¿verdad? Distinguir los indicadores de los criterios. Ok, miren todos los que hay. Y son algunos de estos, yo no soy del área ¿verdad? De español, ni de inglés, ni de literatura, vengo de las químicas y las matemáticas, así que pues yo escribo, entiendo yo que escribo bastante bien, pero no necesariamente sigo esto cuando escribo, ¿verdad? Composición escrita, volvemos. Recuerden que esto es lo que usted quiera utilizar, no es que las tiene que utilizar todas. Usted decide qué criterios son los más importantes de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su disciplina. Busca la definición conceptual y la operacionaliza entonces, ¿verdad? Con lo esencial, ¿verdad? ¿Okay? Básicamente así que se trabaja una rúbrica cuando se va a hacer nueva, cuando usted la va a construir usted, porque usted quiere que esa rúbrica atienda el área particular de su disciplina y las rúbricas que usted encontró no lo hacen, ¿verdad? Entonces y es un proceso de aprendizaje increíble cuando uno hace esto, ¿okay? Y entonces usted busca los indicadores, ¿ve? Y esos indicadores a su vez están sustentados por una información. Y eso es importante porque mientras más información tiene la rúbrica, si usted se la quiere dar al estudiante para que la utilice en su trabajo, el estudiante va a aprender de las rúbricas y eso es lo importante. Si el estudiante va a aprender de qué es lo que se espera que él haga con relación a esa tarea. Y esa es la riqueza que tiene la rúbrica cuando se comparte con el estudiante. Recuerden que este elemento de diseño de rúbrica no es para que el profesor lo tenga a escondidas y que evalúe al estudiante sin que él lo sepa. Se supone que el estudiante conozca cómo va a ser evaluado. Esto es atendiendo un principio ético que se conoce como autonomía, que es que en toda evaluación el estudiante tiene que estar informado en todo momento de cómo va a ser evaluado. Así que esos criterios hay que compartirlos con el estudiante, ¿verdad? Para que el estudiante sepa qué es lo que tiene que atender en ese trabajo. No es que el profesor lo mantenga oculto, ¿no? Así que es importante que el docente comparta esa información con el estudiante. Y mientras más específica es, mejor. Porque ese estudiante va a enriquecerse y va a poder enriquecer el trabajo. ¿Okay? Y fíjense que esto es bien amplio. Esta fue en un proceso de capacitación que yo estuve en Chile, que fue maravilloso, porque aprendimos muchísimo sobre cómo trabajar rúbricas en áreas poco usadas, ¿verdad? Por nosotros, que éramos básicamente del área de ciencia y matemática, en unas disciplinas que en cierta medida se intersecan con las áreas de nosotros, porque muchas veces si es un ensayo que los estudiantes van a hacer o si es una propuesta de investigación en ciencia, pues hay que atender elementos de redacción. Nosotros los docentes que evaluamos tesis o disertaciones tenemos que atender procesos de redacción. Y cuando uno se expone a esto, pues aprende muchísimo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todo proceso de construcción de rúbrica implica un proceso de investigación de por sí.
y hay que apropiarse de esos espacios, ¿verdad? Disciplinarios para uno crecer. Así que la búsqueda constante es importante. Vamos a suponer que nosotros aquí trabajamos en Río Piedras y se supone que eso se evalúe en todas las universidades porque Middle States requiere que una de las áreas de avalúo a nivel institucional es el pensamiento crítico, ¿verdad? Pues nosotros aquí nos dimos a la tarea cuando yo estaba de director de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, a desarrollar unas rúbricas para evidenciar pensamiento crítico. Y estoy hablándoles, lo que estoy presentándoles hoy es de los inicios. Esto ha ido evolucionando, ¿verdad? Ha ido evolucionando y posiblemente las rúbricas que se usan hoy no son estas que yo les estoy presentando. Estas son de cuando yo comencé en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje. Pues nos tuvimos que primero ver qué es una definición. Vamos a buscar definiciones de pensamiento crítico, porque yo quiero adecuar mi rúbrica a una definición conceptual, ¿verdad? Así que buscamos varias definiciones. Esta decía, el pensamiento crítico es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la posición más razonable y justificada sobre un tema, y en la cual se procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o sesgos introducen. Bueno, pues vamos a ver, esta es una definición, ¿verdad? No tengo por qué aceptarla, pero voy a considerarla. Y me decía, mira, dentro de esta definición hay que atender el área de identificar y caracterizar argumentos, hay que atender el área de evaluar fuentes de información y de evaluar argumentos. Y ya yo voy teniendo un panorama, ¿verdad?, más específico de lo que es pensamiento crítico y decido si adopto o adapto esta definición, ¿verdad? Esta fue otra definición que no voy a leerla, pero básicamente, ¿verdad?, habla de consistencia en razonamiento, habla de que hay que observar, que hay que razonar, que se puede utilizar el método científico, que se trabaja con valores, ¿verdad? Que se opina, pero que en esa opinión tiene que ser clara, exacta, precisa, que hay que presentar evidencia, que hay que presentar argumentos, que tiene una vertiente analítica, que tiene una evaluativa porque voy a emitir juicio. Y yo decido, ¿verdad?, para el recinto qué es lo que yo voy a adoptar. Y eso fue básicamente lo que se hizo. Se buscaron varias definiciones porque teníamos que preparar un instrumento y ese instrumento tenía que estar evidenciado en una revisión de literatura, porque la Middle States y cualquier agencia acreditadora piden evidencia de validez de los instrumentos. Eso en todo proceso evaluativo lo vamos a ver, ¿verdad? Cualquier agencia que acredite una institución va a pedir la validez de los instrumentos. Ahora nosotros, por ejemplo, yo estoy en el comité timón en mi facultad para la acreditación el año que viene y estoy también en un comité de trabajo en el recinto para la evaluación de la Middle States y tenemos que presentar las evidencias de la validez de los instrumentos que utilizamos, ¿verdad?, y de los procedimientos que utilizamos. Así que, ¿verdad? Y entonces, una vez uno tiene esa definición conceptual, tiene que entonces empezar a ver qué posibles criterios yo voy a incorporar, ¿verdad? Si se va a incorporar un criterio de análisis de información, si se va a utilizar un criterio de aplicación de procedimientos, reglas y principios, planteamiento de soluciones o perspectivas variadas, presentación de conclusiones o inferencias basadas en hechos, si se va a trabajar con síntesis de ideas, qué se va a considerar, ¿verdad?, en este proceso de pensamiento crítico, para yo poder entonces desarrollar el instrumento de recoger información a nivel de recinto, porque esa fue otra idea, ¿verdad? Se va a hacer a nivel de recinto, se va a hacer a nivel de programa, cómo se va a hacer a nivel de facultad, ¿verdad? Y tomar esas decisiones. ¿Y qué criterios se pueden incluir? ¿Ves? Todo esto se considera y de eso uno decide qué es lo que va a adoptar o adaptar, ¿verdad? Así que hay unos criterios que tienen que ver con análisis, cuando se descomponen partes un todo, ¿verdad? Cuando se indica el principio de integración de esas partes, porque el proceso de análisis implica comparar y contrastar, y para eso yo tengo que
desmembrar un poco ese concepto global, ¿verdad? Identificar la idea central, patrones, etc. Y uno tiene que entonces empezar a descomponer ese elemento, ¿verdad?, central en sus indicadores particulares. ¿Ok? Así que básicamente hemos trabajado todo. Y entonces lanzamos la rúbrica, ¿verdad? Esta fue la primera rúbrica que hicimos cuando estábamos trabajando con pensamiento crítico. Ya yo creo que esta rúbrica ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Ya no es la misma. Pero aquí está un extracto, ¿verdad?, de lo que se hizo, es mucho más amplio. Trabajamos con análisis de información, de datos, ideas y conceptos. Trabajamos con la aplicación de fórmulas, principios o ideas. Trabajamos con el aspecto de soluciones, posiciones o perspectivas, ¿verdad?, en el pensamiento crítico. Y con las conclusiones y la síntesis. Esos fueron los elementos iniciales que nos ¿verdad?, propusimos evaluar en aquel momento, y entonces desarrollamos nuestra escala como experto proficiente en progreso iniciado. Entiendo que esto ha cambiado, ¿verdad?, en los últimos años. Y entonces desarrollamos los indicadores de desempeño para cada una, ¿verdad? Fíjense que aquí no aparece deficiente, no aparece en términos peyorativos, ¿verdad? Como marginal. Marginal podría ser un término peyorativo. Utilizamos iniciado, en progreso, proficiente y experto. Así que usted decida, ¿verdad? Hay personas que le ponen excelente, bueno, regular, iniciado, pero no usan las palabras como deficiente, porque usualmente el estudiante hace algo, ¿verdad? Así que posiblemente muchas veces el 0 no exista. Por eso es que en la escala de Río Piedra es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No hay ceros. ¿Okay? Y básicamente se definieron de esa manera, ¿verdad? Dice, por ejemplo, y puede haber, ¿verdad?, puede haber errores aquí. Recuerden que esto evolucionó. En esta de análisis de información, dice, interpreta información de manera acertada, profunda y apropiada en nuevos contextos. Analiza la evidencia sin sesgos de manera objetiva. Presenta información de manera acertada y apropiada. Se le quitó lo de profundo, ¿ves? En contextos familiares, para tener una degradación un poco, ¿verdad?, evidente. Analiza la evidencia sin sesgo. Presenta información con algunas inconsistencias. Ya aquí empieza a perder calidad el trabajo, ¿verdad? Presenta información con algunas inconsistencias. Analiza la evidencia basándose en sus propios intereses, ¿verdad?, o ideas preconcebidas. Quiere decir que aquí ya hay un poco de sesgo en el análisis, ¿verdad? Y iniciado, al presentar información, lo hace con inconsistencias o la misma es irrelevante. Presenta sesgo marcado en su análisis. Aunque, ¿verdad?, se puede ver la diferencia entre niveles. Se puede percibir la diferencia entre niveles, y eso es lo que se espera de una rúbrica. Que se perciba una diferencia entre niveles, porque si es básicamente lo mismo y no se percibe, pues la persona va a tener problemas adjudicando puntuación. Y si tiene problemas adjudicando puntuación, pues no se evidencia confiabilidad en el instrumento. Y eso es ¿verdad?, lo que queremos evitar. Así que no lo voy a discutir todo, pero básicamente así es que se construye la rúbrica, y sobre todo los niveles ¿verdad? Cuando usted escribe los niveles, tiene que verse la diferencia entre un nivel y otro, que eso sea evidente. Y usualmente, ¿verdad?, que usted le va quitando elementos de calidad cuando pasa de un nivel a otro, y que se vea esa degradación hacia las puntuaciones más bajas. Así que, y usualmente cuando uno empieza a hacer esto, por lo general hacemos primero la de experto, y después hacemos la última, la de iniciado, para poder entonces pasar, ¿verdad?, por niveles. Usted hace los dos extremos, el experto, el nivel más alto y el nivel más bajo, es lo que se recomienda. Una vez usted tenga claro el nivel alto y el nivel bajo, se le puede hacer más fácil bajar de nivel, ¿verdad? Así que eso es una sugerencia que les doy. Si usted lo fuera a hacer y a crear la rúbrica usted, ¿verdad? Y así lo hicimos. Por ejemplo, de soluciones, posiciones o perspectivas,
El experto es aquel que puede explicar de manera acertada y profunda soluciones variadas, posiciones o perspectivas que consideran puntos de vista opuestos. Aquí se describe soluciones de manera acertada, pero no considera puntos de vista opuestos. O sea, ya aquí hay una degradación, ¿verdad? Y el progreso es identificar soluciones y perspectivas simples que contienen inconsistencia. Y el iniciado menciona una solución y la misma es muy simple, las perspectivas son inapropiadas. Y ahí un poco se ve la diferencia entre un nivel y otro. ¿Okay? Esa es la idea al construir una rúbrica. Aquí tienen algunas referencias que les tengo. Aquí hay algunos recursos tecnológicos. Estos son lugares que hay muchas rúbricas hechas. Por ejemplo, Rubistar, usted puede hacer la rúbrica. Este tiene que ver con rúbricas a nivel universitario. Y esta que está aquí es una, y ustedes van a tener esta presentación. Aquí usted puede ir a unos enlaces, y esto es de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje cuando yo la dirigía hace tiempo, ¿verdad? Que esto es un blog que nosotros creamos cuando desarrollamos la Oficina de Evaluación del Aprendizaje al principio, aquí en el recinto. Y aquí usted va a tener, hay un lugar que hay muchas rúbricas ya diseñadas por las distintas facultades, por ejemplo, administración de empresas, etcétera, ¿verdad? Todas las distintas disciplinas. Hay información sobre la evaluación y hay muchas rúbricas desarrolladas ya en distintas disciplinas, ¿ok? Que le pueden ser útiles en esta página, ¿verdad? Así que están disponibles para ustedes, para los que quieran entrar, ¿verdad? Más adelante. Y hay mucha información aquí en este blog, ¿ok? En este blog. Tienen muchas rúbricas. Otro es, bueno, pues los que son de Río Piedras tienen la Oficina de Evaluación del Aprendizaje. Déjeme ver si puedo entrar, ¿verdad? La Oficina de Evaluación del Aprendizaje es una plataforma en línea que tenemos aquí en el recinto. No es Olas, perdón, es Olas. Es Olas. Se llama Olas. A ver si está aquí. Yo no sé si está activo ahora mismo. Déjeme ver. Que como que no pude entrar. A menos que sea que esta que está aquí, ¿verdad? Esta es una plataforma en línea que tiene el recinto y en el mismo, ¿verdad? Aparece, cada docente tiene aquí sus cursos con sus secciones, dependiendo de los cursos que enseña. Este sería el mío. Y entonces aquí tenemos todos los dominios del aprendizaje que se miden en el recinto, ¿verdad? Que sería el destreza de los programas, de cada uno de los programas: pensamiento crítico, comunicación efectiva, literacia de información, razonamiento lógico-matemático, investigación y creación, responsabilidad social y tecnología. Estos serían lo que se supone que se mida y que yo en mi curso mido, ¿verdad? Entonces aquí hay una parte de rúbricas. Tenemos una parte que hay rúbricas por las distintas disciplinas, ¿verdad? Presentaciones orales, presentación oral en inglés. O sea, aquí hay rúbricas para que los docentes puedan utilizar, que las utilizan en varios de los programas. Así que hay un repositorio de información increíble, ¿verdad? Aquí en la página del recinto. Usted, por ejemplo, puede ir aquí y aquí aparece qué es lo que se espera que el estudiante ¿verdad? Logre de acuerdo a las distintas dimensiones del aprendizaje que se quiera medir. Así que
tenemos un sistema bastante bien organizado que ofrece información a los programas y también al sistema, a la institución, y de tal manera que se puedan rendir informes para ¿verdad? Las instituciones que evalúan. O sea, Río Piedras tiene un sistema en línea muy bien organizado del aprendizaje ¿verdad? Cuando yo salí de la oficina nos encargamos de desarrollar ese sistema con los colegas que colaboraban en ese momento y el Decanato de Asuntos Académicos. Algo que les quería enseñar ahora era otra manera de hacerlo. Miren, yo me dediqué en estos días a hacer rúbricas utilizando ChatGPT, ¿verdad? Y esto es una manera, por ejemplo, yo le dije, desarrolla una rúbrica de 4 niveles, sobresaliente, excelente, bueno, iniciado, sobre el proceso de escritura, ¿verdad? Y me generó esto. Me dijo, mira, yo voy a evaluar planificación y organización. ¿Qué sería sobresaliente? Bueno, me dice sobresaliente, el escritor presenta un esquema claro, detallado y bien estructurado del contenido. Identifica y desarrolla ideas principales y secundarias de manera coherente y efectiva. Para excelente, el escritor presenta un esquema con ideas principales y algunas ideas secundarias. Puede haber pequeños lapsos en la escritura, pero el contenido tiene un orden lógico. Bueno, ¿verdad? El escritor presenta un esquema básico con ideas principales, pero carece de desarrollo o algunos puntos. Iniciado. El escritor no presenta un esquema claro o este es insuficiente. El contenido carece de una estructura definida. Para uso de lenguaje y estilo también, ¿verdad? Me da las categorizaciones que yo le pedí y me describe cuáles son los indicadores para sobresaliente, excelente, bueno e iniciado. Coherencia y cohesión, ¿verdad? También revisión y edición. Me hizo una rúbrica. Aquí yo tengo los niveles y los indicadores de cada nivel para cada criterio. Después le dije, entonces me dice, esta rúbrica puede adaptarse según las necesidades específicas del proceso de escritura que se esté evaluando. Es importante tener en cuenta que las descripciones deben ser claras y específicas para que los estudiantes o escritores comprendan lo que se espera de ellos en cada nivel. Aquí le dije, desarrolla una rúbrica de 4 niveles, sobresaliente, excelente, bueno e iniciado para el proceso de pensamiento crítico. Y me escribió, ¿verdad? ¿Cuáles son las...? Y yo no le dije qué elementos iba a considerar. Me dice, mira, esa rúbrica debe tener una identificación y comprensión del problema, y estos son los niveles que me pediste, y estos son los indicadores que te voy a seleccionar para que, ¿verdad?, comprendan ese nivel. Así que el primero era identificación y comprensión del problema, análisis de información, formulación de hipótesis y soluciones, y reflexión y autoevaluación. Aquí yo le dije, desarrolla una rúbrica de 4 niveles, sobresaliente, excelente, bueno e iniciado, para el proceso de pensamiento crítico que incluya, y le di que incluyera análisis de información, aplicación de principios e ideas, perspectivas y posiciones, conclusiones y síntesis. Y me hizo la rúbrica, ¿verdad? Mientras más información yo le dé, mejor va a ser el diseño de la rúbrica que va a ser el ChatGPT. Y Belice dice, doctor, quizá lo ha dicho, pero no escuché, ¿cuál es la diferencia entre criterios de evaluación y rúbrica? Bueno, criterios de evaluación, los criterios son parte de una rúbrica, es un elemento esencial de la rúbrica. El criterio es cuando usted tiene una tarea, usted tiene una intención con esa tarea. ¿Qué es lo que usted quiere evidenciar? ¿Cuál es el logro que usted quiere evidenciar? Por ejemplo, yo quiero que mis estudiantes aprendan a analizar información en pensamiento crítico. Eso es un criterio. Yo creo que mis estudiantes apliquen principios e ideas en pensamiento crítico. Eso es un criterio. Yo quiero que los estudiantes asuman perspectivas y posiciones cuando estén, ¿verdad?, pensando críticamente. Pues eso es un criterio. Yo quiero que mis estudiantes sepan llegar a una conclusión basado en esa información que presentaron y en esa argumentación que dieron, y que puedan
resumir, ¿verdad? Efectivamente, esa información que presentaron, pues eso es un criterio. O sea, los criterios son los elementos constitutivos de la tarea. ¿Qué es lo que yo espero que el estudiante logre? ¿Cuál es el logro que yo quiero llegar? Ese sería el criterio. En la rúbrica es el instrumento global que recoge toda esa información. La rúbrica es el instrumento global, o sea, es el instrumento que contiene los logros esperados descritos mediante los indicadores y conceptuados en unos niveles de ejecución particulares, ¿verdad? Los niveles de ejecución son, por ejemplo, sobresaliente, excelente, bueno, iniciado. Y eso constituye la rúbrica. Aquí un poco la idea es que para aquellos que están, ¿verdad? Que han adoptado la inteligencia artificial como una manera de conseguir información, pues que ustedes también pueden utilizarla para desarrollar rúbricas. Claro, volvemos ¿verdad? Lo que dije inicialmente. Si yo fuera a hacer una rúbrica utilizando inteligencia artificial, tendría que informar lo que yo estoy utilizando inteligencia artificial. No lo voy a poner como que es una producción mía. Es una alternativa. Y déjenme decirles que yo utilizo bastante la inteligencia artificial, no solo ¿verdad? Para buscar información, sino también para hacer análisis estadístico cuando hago, digamos, producción de artículos. Yo utilizo mucho Intellectus Statistics, que es una aplicación de inteligencia artificial para hacer análisis estadístico y está aceptada por las organizaciones que, por ejemplo, yo produzco muchos documentos y mucha investigación para el American Chemical Society, que básicamente me publica los artículos y para otros, ¿verdad? Revistas profesionales fuera de Puerto Rico. Pero una de las recomendaciones que ellos dan y, bueno, exigencias que ellos dan es que si se utiliza una plataforma de inteligencia artificial, debe ser incluida en la referencia. Yo utilizo mucho Intellectus Statistics para hacer investigación y para presentar datos y la referencia de que utilice Intellectus Statistics va acompañada en esa referencia. Y yo nunca he tenido problemas porque es requisito, ¿verdad?, de la organización que recibe el escrito de solicitarme a mí la evidencia de los datos, porque usualmente cuando se trabaja con estadísticas ellos tienen una persona que revisa esa información y la procesa a ver, ¿verdad?, si fue adecuada y si fue acertada. Y va incorporado en la referencia la inteligencia artificial que se usó. Así que como todo aspecto ético en la investigación y en la producción docente, hay que informar, ¿verdad?, de dónde se obtuvo la información. Así que nosotros aquí en el recinto ya hemos tenido varios talleres sobre inteligencia artificial. Yo he participado de varios talleres a nivel de sistemas sobre inteligencia artificial y conocemos cuáles son los requerimientos éticos que hay que tener para, ¿verdad?, el buen uso de esta innovación de inteligencia artificial, en que yo utilizo el ChatGPT, pero hay otras, ¿verdad? Y básicamente si lo utilizo, lo informo. Porque la idea que le estoy trayendo hoy es que se puede utilizar también para desarrollar rúbricas o adaptarlas o mejorarlas. Esa sería la idea. Con esto yo culmino la presentación. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Quedan dos preguntas. Belice Rivera dice que si lo correcto es decir o hacer rúbricas y no criterios de evaluación. No entendí la pregunta. ¿Cómo es? Okay. Y Belice, o sea que lo correcto es decir o hacer rúbricas y no criterios de evaluación. Lo que pasa es que una rúbrica es el instrumento. La rúbrica es el instrumento, ¿verdad? Es como si fuera un examen, pues una rúbrica. Es un instrumento que se va a utilizar para
yo lo utilizo y esa es la manera en que yo voy a evaluar un trabajo mediante una rúbrica. Antes era una clave, la 1 es la A, la 2 es la B, la 3 es la C, pues ahora no, ahora es un instrumento que yo voy a utilizar para medir. Y ese instrumento que se utiliza para medir se llama rúbrica, que es una matriz valorativa, la que está compuesta de columnas y filas. Y entonces dentro de las columnas se incluyen los criterios que se van a utilizar para evaluar ese trabajo, que pueden ser varios criterios. Cuantos criterios usted entienda que son adecuados para esa tarea. Entonces, esos criterios que están colocados en la parte izquierda, déjenme ver si yo puedo proceder a volver a la presentación para enseñar. Déjenme ver si yo puedo, si tengo la presentación por aquí. Yo entiendo que estoy todavía estoy presentando, ¿verdad? Sí. Ok. Esta sería, ¿verdad? El esquema. El esquema es que aquí están los criterios que se va a evaluar, ¿verdad? Digamos volumen, seguimiento del tema, comprensión. Okay. Esos son los criterios. Esos criterios, yo les escribo unos niveles que yo voy a utilizar para emitir la puntuación, ¿verdad? Pero esa puntuación que yo estoy adjudicando tiene que estar respaldada por unos indicadores que se colocan en este espacio, ¿verdad? En esta celda donde se interseca el criterio con el nivel de ejecución. Para yo poder decir, mira, de acuerdo a lo que dice aquí, si tú cumples con todo esto, te voy a adjudicar 8 o te voy a adjudicar 7, ¿verdad? De acuerdo a la escala. Pues esto que está en esta celda, que es la intersección del nivel con el criterio, se conocen como los indicadores de desempeño. Y esos indicadores de desempeño me dicen la calidad del trabajo en ese nivel. La calidad del trabajo, si es excelente, si es satisfactorio, si es en progreso o iniciado. O sea, resumiendo, la rúbrica es el instrumento y los criterios son esos elementos particulares que se quieren evaluar en esa tarea que se le dio al estudiante. O sea, si yo quiero evaluar si el estudiante puede hacer hipótesis, si el estudiante puede formular preguntas en una investigación, si el estudiante sabe revisar literatura, pues formulación de hipótesis, formulación de preguntas, revisión de literatura serían los criterios que yo voy a evaluar, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una que dice, ¿cuál es la manera adecuada de dar crédito a la fuente de la inteligencia artificial como recurso que genera rúbricas? Pues indicar que se utilizó tal aplicación, indicarlo. Para generar esta rúbrica se utilizó el ChatGPT, la dirección, ¿verdad? Que tiene la dirección electrónica que tiene, ¿cómo es que se llama? El enlace al espacio, ¿verdad? Digital. Por ejemplo, si yo utilizo Intellectus Statistics, cuando uno utiliza Intellectus Statistics, aparece automáticamente en la referencia. O sea, cuando Intellectus Statistics genera el escrito, aparece la dirección automáticamente dentro de las referencias que genera. Siempre hay que indicarlo, ¿verdad? Porque recuerden que todavía no se ha definido claramente si la inteligencia artificial es plagio o no es plagio, porque no pertenece a nadie. O sea, cuando usted comete plagio, que usted utiliza una información que usted ¿verdad? No surgió de usted, y usted lo pone como si fuera suyo, y eso pertenecía a Vygotsky, pues usted está plagiando a Vygotsky. Pero la inteligencia artificial no pertenece a nadie, ¿verdad? Así que todavía no se ha determinado claramente si es plagio o no es plagio, porque es información que se recopila, ¿verdad? Y que va surgiendo día a día. Así que no hay una persona que es dueña de esa información. Por lo tanto, dentro del concepto de plagio ahora mismo no cae, ¿verdad? Pero hay que informarlo, porque eso no lo hice yo, ¿verdad? Eso no lo hice yo, o sea, no es producto mío. Por lo tanto, uno informa, mira, esto yo lo obtuve
de esta dirección. ¿Verdad? Hasta ahora, por lo menos aquí se está desarrollando una política. Hay alguien que dice, le pide al mismo ChatGPT. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Una buena opción es preguntarle a ChatGPT cómo yo presento una información sobre... muy bien, eso está correcto. Y justo alguien, ¿es apropiado colocar los indicadores de desempeño en el eje horizontal, arriba, y los criterios en eje vertical? Después que se puede entender lo que se está haciendo, yo no creo que haya un esquema único, ¿verdad? Cómo usted lo adapta y cómo usted lo usa y cómo se te hace más fácil. Usualmente se sugiere los criterios a la izquierda y los indicadores de desempeño, ¿verdad? En la parte amplia de la rúbrica, pero usted lo puede cambiar. ¿Podrías recordarme el nombre de la plataforma de inteligencia artificial para análisis estadístico, por favor? Sí, lo voy a, no sé si, déjeme colocarla aquí, espérese, déjeme entrar aquí, se lo voy a decir. El que yo utilizo es esta, se llama Intellectus Statistics. Voy a entrar a la plataforma, es esta, Intellectus Statistics. Yo tengo una cuenta, ¿verdad? Usted entra a la cuenta, es esta. Y aquí él le hace todas las estadísticas, ¿verdad? Y entonces, digamos, le voy a enseñar, déjenme enseñarles una, para que ustedes vean más o menos. Por ejemplo, si yo voy aquí a los análisis, pues Intellectus Statistics, yo le dije que me hiciera estadísticas descriptivas y una regresión lineal, digamos que yo lo pedí, ¿verdad? Y yo le digo que me haga un download de ese documento. Cuando yo veo el download del documento, déjenme buscarlo aquí. Aquí está el documento, me hace todos los análisis que yo le pedí, estilo APA, ¿verdad? Y me incluye referencias, estilo APA, y hace toda la información, me hace todos los análisis, me los describe, me los discute, hace todo. Y aquí en las referencias, ¿verdad? Que incluyó allá arriba, aparece Intellectus Statistics como parte de las referencias. Quiere decir que cuando yo como investigador envío eso a las revistas, esto lo tengo que dejar. Porque ellos van a saber que esto lo generó una inteligencia artificial. Esto no lo generé yo. O sea, yo hago todos mis análisis ahí y simplemente los pego en la investigación, porque ya vienen incluso estilo APA. O sea, yo no le cambio nada, ¿verdad? Solamente dejaría esto, ¿verdad? Y todo lo demás lo dejo ahí y ya. Esto lo hizo inteligencia artificial en prácticamente nada. O sea, en cuestión de... Muchas gracias. Claro, a la orden. Una pregunta, que si los datos en Intellectus Statistics lo tiene que proveer la persona. Sí, claro. Uno provee la base de datos y uno hace los análisis. Quien hace los análisis es uno. ¿Okay? Uno manipula, o sea, quien hago los análisis soy yo, la inteligencia artificial. Porque yo tengo una cuenta, ¿verdad? Uno paga por esta cuenta. Bueno, yo soy estadístico, por lo tanto yo la uso bastante. Es muy útil. Es una de las, yo diría que los espacios de inteligencia artificial más antiguos que yo conozco, porque yo estoy utilizando este espacio de inteligencia artificial hace más de 12 años. Esto de ChatGPT llegó ahora, pero hace tiempo que está, ¿verdad? Tampoco es que es nuevo. Se ha hecho bien generalizado, pero es bastante nuevo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que quieran compartir? ¿Alguna experiencia, algo que quieran decir? No sé. Porque si no hay ninguna, pues nada, muy agradecido de que hayan estado aquí hoy y ha sido un placer.